De nuevo, al comenzar este día de Santo Sábado, nos volvemos a encontrar en torno a la lectura de la Biblia, con la ilusión de poder seguir caminando junto a Dios en estos programas especiales, profundizando en las Escrituras. Comenzamos el programa de hoy entonando el himno que hemos seleccionado para este momento. Cantemos. Después de entonar este himno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú siempre tienes con nosotros. Te agradecemos, Señor, el privilegio y queremos estar en este momento, Señor, de comienzo de día santo, a tu lado y compartir, Señor, la ilusión y la esperanza de estar juntos. Gracias por todo cuanto tú nos das y nos bendices, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues recordaréis tal vez que nos encontramos en el segundo tema de la serie Biblia y ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la humanidad. En el primer capítulo hablábamos de la creación de la raza humana en Génesis 1, 26 al 28. Y hoy vamos a ver una segunda visión, no diferente, no contradictoria, sino una segunda visión de lo que pasó en ese sexto día de la creación. Vamos a seguir analizando el sentido de mujer en el segundo relato de la creación, en Génesis capítulo 2. Este programa, desde luego, no se ha hecho diseñado para entrar en ningún tipo de planteamiento extrabíblico sobre la relación hombre y mujer, sino para resaltar la función de la mujer a lo largo de la Biblia, en los diferentes contextos en los cuales la inspiración situó la obra de ellas en cada momento. Dios, hombre, mujer, animales y relación entre las criaturas. Capítulo 2 del 18 hasta el 25
de Génesis. Te invito a que puedas disfrutar con nosotros de la lectura de la palabra de Dios en estos momentos, para que podamos sentirnos fortalecidos y sobre todo conocer en la banda sonora original, conocer qué es lo que Dios dejó dicho en la Biblia. Cuando leemos ciertos textos que tenemos en la palabra de Dios, nos encontramos con el problema de que no somos personas que podamos acercarnos al texto bíblico con una mente limpia, sin influencia. Como ya hemos dicho muchísimas veces, 2000 años de interpretaciones y no siempre acertadas de la palabra de Dios han dado para mucho o dan para mucho. Por eso, en el día de hoy vamos a intentar leer los textos en la banda sonora original, sobre todo para que la influencia medieval no absorba toda nuestra vida y podamos aplicar al texto conceptos que son totalmente extraños a él. Abre tu Biblia, cógete la palabra de Dios y disfruta con nosotros del estudio de estos textos que son realmente magníficos. Recordar que el libro de Génesis se escribe para aquellas personas que salen de Egipto, que han olvidado prácticamente quién es Dios, que han olvidado el concepto de familia, de creación, de Dios Todopoderoso, y que tal vez sí vivían en ciertas tradiciones orales que pasaron desde que entraron en Egipto en la época de José hasta la salida en la época de Abraham, o mejor dicho, perdón, en la época de Moisés. Nosotros somos lectores de segunda generación. Por lo tanto, tenemos que saber primero qué quiso decir el autor cuando escribió y después aplicarlo, lógicamente, a nuestra vida. Veíamos en el primer relato de la creación, entonces dijo Dios, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y gobiernen sobre el resto de la creación. Recordáis sin duda este versículo. En el versículo 27, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el último versículo, que tiene que ver con la creación del ser humano en el primer relato de la creación, es precisamente el que tenemos en pantalla finalmente. Luego Dios los bendijo y les dijo, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y finalmente, nos encontramos ya con el segundo capítulo, que es una ampliación de el versículo 1:27. Cuando dice el texto, y Dios los hombre y mujer los creó a su imagen. Todo lo que ocurre en los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, que vamos a releer en el día de hoy, tienen que ver con lo que ocurrió exactamente en el versículo 1:27. Y esta idea es la que nos va a permitir leer con una cierta garantía lo que el texto bíblico nos dice sobre él, sobre ella, según el diseño divino, no, por supuesto, según la tradición ni el pensamiento filosófico humano. Las acciones de Dios en el sexto día. Dios llena la tierra de vida. Y vamos a analizar los versículos del 2 al 18, que te invito, como decíamos al principio, que cojas tu Biblia, que la saborees, que puedas tener una relación personal con Dios. Creo que merece la pena que podamos disfrutar de estos textos juntos. Finalmente, estamos hablando del primer hombre y de la primera mujer que salieron de las manos del Creador. El Señor dijo, tal y como nos muestra el versículo 2:18, el Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle el auxiliar
adecuado para él. Conozco cómo la Reina Valera traduce por ayuda idónea. Pero, ¿sabéis? Los que no hablamos por nacimiento un idioma, sino que lo hemos aprendido a base de muchas horas de repetición, tenemos que ver cómo se utilizan los términos para poder ver, para poder escuchar la voz de Dios en la banda sonora original. No sé en qué idioma lo dijo, yo solo sé que Moisés lo escribió en el idioma hebreo que había aprendido en la zona de Madián cuando fue huyendo de Egipto. Por tanto, me vais a permitir que hagamos una pequeña incursión en el mundo de los términos para que podamos comprender qué es lo que significa la ayuda idónea, cómo fue traducida en la Edad Media por los traductores de la Reina Valera y todas las que son similares por ella. El término bíblico tiene el significado de ayudador, aliado, socorrer, protector, defensor, aliviar. ¿Sabéis? De todas las veces que el término aparece en la Biblia, no hay ni una sola vez que el término ayuda o auxiliar establezca un nivel de subordinación del uno hacia el otro. Para esa idea ya existen otros términos que no aparecen en el relato bíblico. ¿Cómo se utiliza? En algunos de los usos que tenemos en la Biblia, lo que se traduce por ayuda o auxiliar. Recordar, tal y como aparece en el término, es ayudar, es aliado, es socorrer, es proteger, es defensor, es aliviar. Todos estos términos nos tienen que ayudar, como os decía, a comprender el plan de Dios para nosotros. Y nunca se ha utilizado en la Biblia, no así la tradición o en las traducciones, con el sentido de subordinación, sino todo lo contrario. Fijaos, si cogemos el libro de los Salmos, el Salmo 121, 1 y 2 dice: levanto los ojos a los montes, ¿de dónde viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Fijaos, es exactamente la misma palabra. ¿Veis? Aquí, Ether, simplemente para que podamos leer, ¿sabéis? Hacerlo de otra manera. Significa interpretarlo a través de la tradición y no del texto bíblico. Por lo tanto, todas las veces que 16 veces se aplica a Dios, una de ellas es, por ejemplo, en el Salmo. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde viene mi auxilio? ¿De dónde viene mi socorro? El auxilio, el socorro, me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nadie va a entender, lógicamente, que aquí la palabra auxilio, la palabra ayuda, signifique una subordinación de Dios hacia nosotros, sino todo lo contrario. Él es lo que complementa al ser humano en las dificultades de la vida. Otro ejemplo que nos parece interesante. Salmo 54, 6. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Este es un segundo ejemplo de lo que significa la palabra traducida por ayuda. Con lo cual, nos está diciendo que es complementar la vida del ser humano en un momento determinado. En este caso, en los textos que hemos leído, es Dios quien está al frente de esa ayuda. Y como decíamos hace unos instantes, a nadie se le ocurrirá pensar que Dios es un subordinado nuestro. Al emplear el mismo término, tenemos que ser conscientes de que el autor bíblico inspirado, Moisés, está pensando en una idea que no fue comprendida en la Edad Media
y que se tradujo de forma incorrecta o con un sentido impreciso que ha llegado hasta nuestros días de forma equivocada. En 2 de Reyes 14:26 dice, porque el Señor se fijó en la terrible desgracia de Israel, donde no había ni esclavo ni hombre libre, ni quien ayudase a Israel. ¿Veis en vuestra pantalla que todos los términos que hemos subrayado, que hemos puesto pues de relieve, son exactamente el mismo que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 18. Adán estaba solo y Dios le hizo el auxilio adecuado. Pero ¿en qué contexto aparece esta frase? Para que podamos entender por qué se amplía el 1.27, Génesis 1.27, de la forma en la que se hace. Continuar conmigo, continuar leyendo el texto y disfrutaremos de lo que nos dice a cada uno de nosotros. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver que el hombre les ponía a cada uno de ellos su nombre. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Si recordáis, en el capítulo 1, primero Dios dice, hagamos a los animales, después dice, hagamos al ser humano, varón y hembra los creó. Ahora, en el capítulo 2, se introduce en ese versículo 27 y lo amplía. El capítulo 2 de Génesis no se puede leer si no se hace a través del capítulo 1, por una lógica muy sencilla. Está puesto antes y un texto más antiguo siempre tiene que condicionar los que vienen después. Tal y como se nos está relatando en el texto, nos dice, y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos y a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes, pero no encontró en relación a los animales el auxiliar adecuado. El texto, mis hermanos, es un texto pedagógico de Dios. Es un texto que nos está diciendo que después de poner a Adán el nombre a los animales, su compañera de viaje no estaba entre ellos. Ninguno de ellos estaba adecuado para compartir la vida en la tierra y en ese precioso proyecto de Dios que estaba poniendo en funcionamiento. Entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Abrió el costado y creció la carne dentro de él. La relación entre Adán y Eva es la que Dios diseñó desde el principio. Y Dios separó la relación del ser humano con el resto de la creación, con los animales. Del costado que le había sacado al hombre, el Señor formó una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y humanidad de mi humanidad. La expresión esta sí tenemos que entenderla en relación a lo que había sido poner nombre a los animales. Lo que había sido la función que Dios le otorgó
a la primera pareja de mantener el orden de la creación. Y esta idea, como el texto nos está diciendo, no es como se vio a lo largo de los siglos, no es un concepto de subordinación, es la gran idea bíblica de el gran complemento de ambos según el proyecto divino. Y volviendo al texto, nos dirá, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se juntará a su mujer y serán una humanidad sola. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Y aquí tenemos otro término importante que también sería bueno que pudiésemos reflexionar. Es la traducción del término sola. Es unidad en la diversidad personal de cada uno de ellos. El texto no permite, al utilizar este término, no permite que pensemos en la idea de que Dios utilizó la supremacía por género al principio de la creación. Esa idea no está avalada en ningún momento por el texto bíblico, sino todo lo contrario. El texto nos dice claramente que ambos fueron diseñados directamente por Dios desde el principio. El sexto día terminó con todos aquellos detalles que hemos visto y que podemos entender claramente en el texto. Entonces dijo Dios, hagamos a la humanidad a nuestra imagen. Y el versículo 27 es el que es ampliado en el versículo o capítulo 2. Y no olvidéis que la imagen de Dios es tanto para ella como para él. Los dos son bendecidos y a los dos se le dice por igual que controlen la creación que Dios había diseñado. Nosotros que no entramos en tensiones sociales sobre la relación hombre y mujer, porque se alejan totalmente del concepto bíblico, sí que entramos en una idea particular extraída de este texto, y es la humanidad, es la unión de un hombre y de una mujer, que los dos tienen la imagen de Dios, los dos son bendecidos, y a los dos se le dice que se reproduzcan y que gobiernen el resto de la creación. Yo os invito a que reflexionéis en esta idea. El lector actual de la Biblia tiene dos grandes peligros con respecto a este tema. Uno es la interpretación medieval y otros son los hipotéticos supuestos antropológicos y filosóficos de la actualidad. Los dos fueron diseñados como una sola carne, una sola humanidad, pero respetando que ambos tienen la imagen de Dios y que ambos reciben exactamente igual la orden de Dios de controlar su creación. No caigamos en el error de o mirar la idea bíblica a través de la tradición o a través de los conceptos actuales, que no son nada más que filosofía antropológica y que no tienen nada que ver con la revelación bíblica.
Solamente se puede ser una sola carne dentro de la unidad matrimonial. Y Dios nunca hará distinción, ni por nacimiento, ni por estatus económico, ni por género entre los seres humanos. Y de eso tenemos muchos testimonios en la Biblia, que iremos viéndolos a lo largo del tiempo. No te pierdas estas reflexiones espirituales. Hemos leído la Biblia, la hemos leído en la versión original. Y recuerda el detalle, lo que ocurrió en el día sexto con relación al ser humano, es lo que se nos amplía en el capítulo 2. Simplemente nos habla de que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, como diseño divino, no es posible hacer las distinciones históricas y teológicas que se han hecho entre el ser humano hombre y el ser humano mujer. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un proyecto para cada uno y Dios nos diseñó para que pudiésemos compartir un mismo proyecto juntos y para la eternidad. Porque juntamente con el sábado, el matrimonio, la familia, tienen un origen en la mente de Dios. Son las dos grandes instituciones que se crearon antes de la entrada del pecado. Te invito a que disfrutes de este día y que puedas seguir almacenando en tu mente los grandes conceptos bíblicos de lo que Dios diseñó desde el principio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a cantar el himno que hemos seleccionado y después terminaremos con una oración. Cantemos con alegría, agradeciendo a Dios que podamos tener su palabra para conocer cuál es el diseño de cada uno de nosotros. Cantemos. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Él su mano me da. Juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. Y solo en ti, Señor, podemos conocer y reconocer qué somos cada uno de nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor. Te damos las gracias por ello y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el próximo programa. No te lo pierdas. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy.
Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Thank you.